escalada de esto va a ser tremenda y estoy absolutamente convencido que termina en la Corte. Bueno, nos vamos a ir ahora a otro tema, un tema que tiene que ver con la Argentina, que tiene que ver con nosotros, que tiene que ver con lo que los argentinos deseamos que nos digan, cuáles son los caminos para salir de todo esto. David Miazo es economista jefe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina. David, buen día, ¿cómo le va? Muy buen día, un gusto estar conversando con vos. Bueno, David, bueno, ustedes han producido un documento en donde hay una pregunta básica. ¿Qué gano yo con las exportaciones, no? Esto me parece que es en la idea de tender puentes para que se comprenda mejor el rol del sector agropecuario justamente en el desarrollo de la Argentina. Justamente, este es un nuevo documento que estamos emitiendo desde FADA, que es el Monitor de Exportaciones Agroindustriales, que hace foco sobre los principales complejos exportadores del campo, y tiene este esfuerzo que estás comentando vos de tratar de limpiar lo que son las exportaciones del campo con el impacto que esto le genera a la gente en su vida diaria, que va desde impactos macroeconómicos que ayudan a evitar crisis hasta que ingresan dólares que después necesitamos para importar cosas que usamos todos los días y que no producimos acá, hasta impactos en el empleo de manera directa y de manera indirecta. Claro. Bien, y en cuanto a lo que se llama la cadena de valor, ¿no? Argentina ha, por supuesto, crecido mucho en ese sentido y progresado mucho. Sin embargo, debe ser claramente uno de los pocos países del mundo en donde hay una carga impositiva tan brutal sobre una producción uno de cuyos objetivos, claramente amén de que Argentina tiene por volumen garantizado el abastecimiento interno, es justamente la exportación. No debe haber muchos casos de una actividad exportadora que esté sometida a la tremenda presión impositiva que tiene el país. Sí, primero, tenemos una presión impositiva relativamente alta en general para toda la economía. Esto lo siente cualquier pyme del país, de cualquier sector, lo vive, y es también una de las cosas que también impulsa la informalidad tan alta que tenemos. Y en particular la exportación tiene derechos de exportación para prácticamente todos los productos, con un pico para lo que es soja con el 33%, que justamente lo que hace es desincentivar la exportación. Y como bien decís vos, estos niveles de derechos de exportación no existen en prácticamente ningún país del mundo, salvo algún país exportador de petróleo, pero muy puntual, y no existe claramente para ninguno de los principales países exportadores agrícolas, los propios países del Mercosur, como Brasil, Uruguay o Paraguay, países como Nueva Zelanda y Australia, Canadá, digamos, los principales países agropecuarios del mundo no tienen este tipo de impuestos que, bueno, como decís vos, claramente complican la exportación, pero aún así seguimos siendo de los principales exportadores mundiales. Por ejemplo, en el caso de la soja, que es el que mayor derecho de exportación tiene, incluso así somos el principal exportador mundial de aceite y harina de soja, por ejemplo. Uh-huh. Bien, ahora te hago una pregunta puntual al respecto de este año, un año climáticamente complejo, con importantes sectores del territorio argentino que están con una seca fenomenal. Daría para pensar que va a haber una reducción de superficie y de volumen muy importante en las cosechas de este año, ¿no? Bien, para que la gente que nos está escuchando tenga en cuenta, en este momento lo que está creciendo, si se quiere, en los campos es el trigo, y el trigo que básicamente se cosecha hacia fin de año de este año. Por lo tanto, el impacto de las exportaciones, que es un poquito lo que estábamos conversando, se va a sentir a comienzos del año que viene. El trigo es el que estaría más afectado. Ya se habla de una base, de una caída de la producción estimada de un 15%, y hay que ver cómo terminamos. Si sigue sin llover y la sequía continúa, lo cual puede ser posible porque se está empezando a hablar de un año niña, los años que son niña, son años de sequía en Argentina, también va a empezar a afectar a la siembra
de la cosecha gruesa, que es maíz y soja, que se va a cosechar en marzo, entre abril y mayo del año que viene, y se empieza a sembrar justamente ahora en septiembre. Así que si no tenemos lluvias en estos próximos 2 o 3 meses, probablemente también estamos hablando de que se afecte la cosecha del año que viene, probablemente no en caída de superficie, pero sí en caída de volumen por la caída de los rindes. Claro, sí, Y por supuesto. en el caso de algunos lugares del norte, como vos planteabas, sí puede haber ahí caída de superficie, porque ya venían los márgenes de producción muy complicados, y además si se espera menos producción, directamente alguien puede decidir no sembrar directamente, y hay algún temor de que pueda empezar a estar afectada la ganadería, que se ha generado todo un proceso de tener mayor recría a campo, digamos que los animales permanezcan más en los campos antes de ir al engorde final. Entonces en ganadería puede haber algún impacto, sobre todo en algunas regiones del norte. Sí, bueno, esto es como un panorama que hay que mirarlo, ¿no? Porque por ahí nos quedamos mucho, y está bien que lo hagamos con la mirada sobre lo que está ocurriendo con los incendios, pero eso también es revelador de justamente la situación de la falta de agua, ¿no? Tal cual, como decís, los incendios, gran parte de los incendios son consecuencia de la falta de agua. Siempre, por ejemplo, en Córdoba, que es uno de los lugares más activos en las sierras, es claro cómo años muy secos avanzan mucho más los incendios, obviamente sumado a la negligencia de la gente, pero cuando vemos focos en distintas partes del país, en distintos momentos, no es una cuestión de meramente de negligencia, sino que claramente también está asociado al clima. Claro, sí, sin ninguna duda. Te agradezco enormemente, buena jornada, David, muy amable. Un gusto conversar con vos y con toda la gente de Mar del Plata. Gracias, David Miazo, economista jefe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina.